Señores, saludos nuevamente, continuando con el contenido programático del curso y dándole continuidad a la unidad 3, la cual se refiere al tema de encofrados. En el tema anterior o clase anterior pudimos hacer un recorrido por todos los diferentes conceptos básicos, fundamentos, criterios, recomendaciones para el tema de encofrados y desencofrados, así como el tema de apuntalamiento, ¿ok? Y algunas recomendaciones para el tema del desapuntalamiento. Asimismo pudimos ver todo lo referente al diseño de encofrados metálicos, específicamente elementos muy álgidos como los muros o pantallas, ¿ok? Nos basamos mucho en algunos reglamentos de la CI, ok, pero también en unas fichas técnicas de un sistema de encofrados muy utilizado a nivel mundial como es el EFCO, sobre todo para el tema de muros, ok, muros y pantallas. Adicional a esto también pudimos conversar y darnos cuenta sobre cuáles son los componentes o factores que influyen notablemente en la presión o los esfuerzos a los que estos encofrados se ven sometidos. Haciendo un breve repaso, pudimos observar cómo la altura del vaciado, la velocidad o rata de vaciado, el famoso componente químico, es decir, si la mezcla de concreto posee retardador de fraguado y aditivo platificante, jugaban un papel muy importante en la presión que el concreto como tal ejercía en estos sistemas de encofrado. Adicional a esto, el peso específico, ¿ok? El peso específico de la mezcla jugaba un papel muy importante también en este tema de la ecuación para determinar la presión máxima ejercida por el concreto en un muro, y la temperatura, ¿ok? La temperatura, la cual también jugaba un papel importante. Hasta este punto yo creo que ya todos nos podemos dar cuenta el vínculo y la relación que guarda todo el proceso de control de calidad que hemos visto. Incluso podemos ver cómo tomar algunos ensayos o realizar algunos ensayos al concreto en estado fresco antes de proceder al tema del vaciado, a las técnicas de vaciado de concreto o colado del concreto en los encofrados. Podemos ver cómo se relacionan todos estos ensayos del concreto en estado fresco, como la toma de temperatura, el cono de Abraham para determinar la trabajabilidad o el asentamiento, ¿ok? También cómo juega un papel muy importante tener unas lecturas de pruebas esclerométricas o ensayos de roturas de especímenes cilíndricos a tempranas edades para poder tomar decisiones con respecto al desencofrado o desapuntalamiento prematuro en alguna obra en particular. Entonces, bueno, ya con este breve paréntesis, una síntesis de lo que hemos visto desde que comenzamos con el tema 3, la unidad 3, perdón, con respecto a los encofrados, nos encontramos acá en este punto, el cual se trata del diseño de encofrados de madera, ¿ok? Para estructuras de concreto, ya que en el tema anterior pudimos ver todo lo referente a encofrados metálicos. En esta oportunidad nos vamos a enfocar básicamente en algunas recomendaciones y en los criterios de diseño que rigen para realizar los encofrados con madera en obras de concreto. Entonces nos adentramos en la presentación y dentro de lo que vamos a ver está el diseño de los encofrados, un punto muy importante. Dentro de los criterios podemos mencionar lo siguiente. Fíjense, las cargas y los esfuerzos producidos por el concreto, el acero de refuerzo, los operarios y equipos utilizados en los procesos constructivos de elementos de concreto armado se distribuyen a varios niveles. Primero actúan sobre piezas de moldeo, lo que llamamos tablas o tableros, ¿ok? En muchos países le llaman replay, duela, ¿ok? Es como quien dice la chapa o la cara que está en contacto directo con el concreto. Luego actúan sobre las correas o largueros. Por lo general estas tablas o tablones o tableros están digamos apoyados sobre algunos elementos
llamados cuartones o listones, ok, que tienen un nombre llamado como correas o largueros, ok. Entonces estos tableros luego actúan sobre ellos, le transmiten la carga a estos elementos correas o largueros, cepos o traviesas, ok, según sea el caso. Porque en el caso de columnas hay unos elementos llamados traves o traviesas, en algunas partes también los llaman corbata. Entonces estos elementos de primer orden que se encuentran en contacto directo con el concreto, ya que el concreto en estado fresco es el que ejerce los diferentes esfuerzos de estos elementos, estos se los transmiten a estos elementos que, dependiendo del caso, pudieran ser correas, largueros, cepos, unas traviesas, okay, según sea el caso. Y finalmente estos se los transmiten unos elementos puntales, okay, puntales o soporte de transmisión, los cuales van a realizar la transmisión de carga al estrato firme, bien sea terreno granular o bien sea una losa de piso como tal, okay. Se puede decir que existen varios niveles de transmisión de carga. Según lo que hemos visto anteriormente o lo que he descrito anteriormente, los tenemos como primarios, secundarios, terciarios y finalmente de cuarto nivel. Los elementos estructurales de madera en un sistema de encofrado se calcularán utilizando los diferentes esfuerzos admisibles comprobados por ensayos de laboratorio. ¿Okay? Esto es como un preámbulo, una síntesis a lo que nosotros vamos a ver en este tema, en este nuevo video respecto al curso. Básicamente vamos a ver todo este tema que tiene que ver con el diseño, como ya a la mayoría de ustedes de pronto tiene cierta experiencia de campo y puede ver cómo o ha tenido la oportunidad de ver cómo se elabora, ¿ok? O se construyen algunos sistemas encofrados en madera. De pronto ya hay unas reparticiones establecidas, de pronto mira los puntales, hay recomendaciones que van a cada metro, mira, tienes que trabajar con cuartones o con listones, como le quieren decir, es decir, viguetas o de sección transversal que tenga 4 pulgadas por 2 pulgadas, es decir, 10 centímetros por 2 centímetros. Las reparticiones se recomiendan que vayan a cada 60 centímetros, en fin, ya de pronto por experiencia previa tienen ciertos criterios sobre cómo se deben aplicar técnicas constructivas acerca de encofrados de madera en obra. Pero lo que yo busco en este tema, en esta unidad, es mostrar la parte de diseño y de cálculo de los encofrados en madera como una estructura en madera sometida a diferentes esfuerzos y que ustedes puedan relacionar y ver el por qué entonces estos criterios y técnicas constructivas que a lo mejor ya muchos de ustedes por experiencia de campo conocen y ha visto. Ok, entonces la idea de esta unidad es eso, relacionar y vincular para que ustedes vean del por qué trabajar con estos elementos, por qué trabajar con este tipo de tablero, por qué quedan estas reparticiones. Ok, entonces la idea es que ustedes se puedan, digamos, familiarizar con los criterios de diseño y de esa manera enlacen y correlacionen las técnicas constructivas que ya hay muy conocidas y recomendaciones de por qué unos puntales van a cada 1,5 metros máximo o lo ideal es que vayan a cada metro, ok, así como algunas secciones comerciales de madera del por qué se deben utilizar esas secciones, y todo partiendo a través de el análisis y el diseño de estos elementos en madera. Entonces nos adentramos y tenemos un primer criterio, un primer concepto que se refiere a la carga de diseño. Se considerará la carga muerta formada por el peso del concreto, ¿okay? El peso propio, así como el del acero, el acero de refuerzo, recordando que la mayoría de los elementos que encoframos son elementos de concreto armado, ¿okay? Asimismo, una carga viva o variable que pudiera oscilar entre los 200 a 300 kilogramos por metro cuadrado. Esto cuando se trata de encofrados de losas macizas, incluso el mismo encofrado de el diseño de elementos como vigas, ¿no? Entonces, dentro de los criterios que nosotros debemos manejar para el diseño de estos encofrados, debemos considerar estos valores a nivel de carga. Esto es
un valor recomendado a nivel estadístico y probabilístico. Recuerden que por lo general, cuando se está encofrando una losa o cuando ya se va a proceder a la técnica constructiva del vaciado, hay muchos operarios o trabajadores, obreros involucrados, y por lo general están muy juntos y están muy aglomerados en unas áreas particulares y puntuales de la estructura, en este caso una losa o pudiera ser una viga que se vaya a vaciar, ¿ok? Es decir, un elemento sometido a flexión. Entonces es como un criterio establecer este valor. 200 pudiera ser un valor mínimo promedio y 300 como un valor máximo. Eso va a depender del criterio de la persona que esté diseñando el encofrado como tal, ¿ok? También se tomará en cuenta la velocidad del vaciado, la rata del vaciado. Ya nosotros hemos conversado un poco de esto en el tema anterior, en la clase anterior. El método de colocación, que es muy importante, es decir, si es con bombeo, si es manual, ¿ok? Que esto va de la mano con la velocidad de vaciado. La temperatura, que ya sabemos que juega un papel importante, la altura, entre otros. Fatiga admisible es un punto muy importante que hay que considerar también en este tema del diseño de encofrado de madera. Se considera de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado a flexión como un esfuerzo, ¿ok? Un esfuerzo, llámese kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, una fuerza sobre una unidad de área, a flexión, y de 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado a un esfuerzo a corte, ¿ok? Paralelo a la fibra de madera. Estos valores de esfuerzos admisibles podrían variar entre un 30 a un 50%. ¿Qué pasa? Ya estos valores están minorizados, ¿ok? Por unos factores de minoración, debido a que hay cierta incertidumbre al nivel de diseño de los encofrados de madera. Señores, esto es básicamente el mismo criterio, ¿ok? La misma filosofía de cómo se diseña una estructura, bien sea de concreto armado o bien sea de estructura metálica. Nosotros estamos en un curso que está orientado a la parte de supervisión y control de calidad de obras de concreto armado, ¿ok? O de obras de concreto. Pero cuando ustedes como profesionales están diseñando o haciendo el análisis estructural de una edificación cualquiera o de un elemento estructural cualquiera en concreto, ustedes tienen unos parámetros que toman en cuenta, como el esfuerzo F'C del concreto, la fluencia del acero, y por ello es la esencia de este curso. Se le practican buenas técnicas constructivas y buenas prácticas de control de calidad para garantizar que esos materiales cumplan con estas características que se quieren, como el F'C y el acero, en todo caso, como la resistencia a la tracción, ¿ok? ¿Qué pasa con la madera? ¿Por qué se aplican estos factores de minoración? Que ya más adelante vamos a ver una tabla con estos valores. Hay mucha incertidumbre cuando un profesional está diseñando un encofrado en madera. Debe basarse, ¿ok?, en unos factores de minoración y en unos factores de esfuerzo admisible o de fatiga admisible bastante bajos, ya que la madera naturalmente es propensa a sufrir muchas fallas naturales, es decir, tiene nodos, tiene grietas, tiene fisuras, ¿ok? Eso es solamente producto de su naturaleza. Ahora, en obra nadie lleva un control de calidad con respecto a las capacidades y a los esfuerzos admisibles de la madera. Hay maderas que tienen demasiados usos, es decir, que ya la han utilizado varias veces y eso fatiga a la madera como material de construcción. El hecho de que haya sido clavada y desclavada, encofrada y desencofrada tantas veces la madera, por supuesto, afecta de alguna manera sus propiedades físicas y mecánicas. Entonces, por ello que para este tema de fatiga admisible se toman algunos valores bajos, ¿ok? Ustedes cuando están diseñando no saben si la madera que se va a utilizar en el proyecto o en la obra para el encofrado es nueva o es que ya tiene algún tipo de uso y su vida útil ya se ha visto disminuida notablemente. Entonces, bueno, para estos valores de esfuerzos admisibles se podría variar entre un 30 y un 50% de incremento. Esto debido al fenómeno de cargas eventuales a corta duración, fraguado y endurecimiento del concreto. Esto también es cierto.
Con esto también vamos a jugar, más adelante lo vamos a ver con los ejemplos prácticos. Obviamente el concreto va a ejercer unas presiones máximas y unos esfuerzos máximos, pero de alguna manera eventual, ¿ok? Porque al lapso de unas horas, llámese 4 o 5 horas, ya el proceso de endurecimiento del concreto empieza. Incluso al cabo de unas 8 o 10 horas ya prácticamente el esfuerzo que el concreto en estado plástico fluido empieza a ejercer y empieza a disminuir una vez que se solidifica. Ya nosotros hemos conversado de este tema en la clase anterior. Ahora, la fatiga de trabajo debe verificarse que la fatiga de trabajo sea menor que la fatiga admisible, la cual ya hemos conversado que es de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado para elementos a flexión, ¿ok? Recordando que esta clase de diseño en cofrado de madera tiene que ver con digamos elementos a flexión, bien sea vigas o losas, ¿ok? Losas nervadas o losas macizas, que es un elemento bien desfavorable, un elemento bien álgido, ¿ok? De mucho cuidado a nivel de diseño, mucho más que incluso que una losa nervada, una losa maciza de concreto. Entonces, bueno, se debe verificar que sea menor que la fatiga admisible de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado y se aplicará el momento máximo a flexión según sea el caso. Cuando tenemos una doblemente empotrada, ok, una condición es W por L cuadrado entre 10, básicamente son las mismas ecuaciones de momento que se utilizan a nivel estructural. Ya lo mencioné anteriormente, los encofrados, señores, se diseñan como si fuese una estructura normal, solo que la idealización estructural a nivel de cargas y de esfuerzo debe ser, es diferente como a la de una edificación, ok, y simplemente se debe idealizar de cómo se va a comportar estos encofrados debido a los esfuerzos del concreto. Cuando es simplemente apoyada es W por L cuadrado entre 8, como ya lo conocemos. Y el tema de la verificación de la fatiga tiene que ver con el esfuerzo actuante, el cual va a venir dado por la expresión de M, que es el momento, en este caso la letra Y o Y, que viene siendo el centroide, ¿okay? El centroide, y la I de la inercia. Para la mayoría de las secciones que nosotros vamos a trabajar, prácticamente son secciones de sección transversal rectangular, ¿ok? Rectangular o cuadrada, como ustedes lo quieran llamar. Y cuando estamos en presencia de una sección transversal rectangular, la inercia viene dado por la fórmula de base por altura al cubo entre 12, ¿ok? Acá tenemos una nota que dice que el esfuerzo actuante debe ser menor al del diseño. Eso ya lo hemos venido conversando. Ahora, cuando nosotros hablamos de elementos a compresión, tenemos lo siguiente. Estos se analizarán como unas columnas largas, ¿ok? Columnas largas cuando tenemos acá unos parámetros. La relación de esbeltez que viene dado entre LL entre B. En este caso B es como la dimensión, ¿ok? Si es una columna de madera, digamos un puntal de madera circular, como es muy común ver, ¿ok? B viene siendo el diámetro, o si es una sección cuadrada totalmente, B viene siendo uno de los lados, o como si es cuadrada perfectamente tiene el mismo lado, ¿ok? B por B. Entonces es como especie de una relación de esbeltez, como nosotros o la mayoría de ustedes que ya ha hecho algún tipo de diseño estructural sabe que la relación KL sobre R, ¿ok? En este caso no estamos hablando de R, de un radio de giro, sino que estamos hablando de una sección transversal. Entonces, bueno, hay un parámetro que establece que si la relación de esbeltez, es decir, la longitud de esa columna o de ese puntal que va a trabajar como un elemento a compresión, ya que su finalidad es esa, la de ser un puntal de madera, estamos hablando de que sea de madera, sea mayor que 10 o que sea menor que 50. Esos son los valores de relación de esbeltez. Fíjense cómo ya ahí nos está dando una limitante para poder tener una recomendación con respecto al tipo de elemento que debemos trabajar o que debemos conocer. Ok, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Una altura de un puntal típico estándar es de 3 metros. Podemos trabajar con esa longitud, 300 centímetros. Ok,
Y bueno, si nosotros trabajamos con un puntal circular, es decir, un mangle, por nombrar una madera, bueno, podemos trabajar que en promedio pudiera tener 3 pulgadas. 3 pulgadas son 7,5 centímetros. Si nosotros dividimos eso, es probable que dé menos de 50, y al dar menos de 50 es un elemento a compresión según este criterio de relación de esbeltez y según este criterio de predimensionado, que pudiera funcionar muy bien. Ahora, para poder conocer la carga crítica de este elemento, una vez que ya cumple primero con este primer criterio, que está acá, de relación de esbeltez, si está su relación entre la longitud y la base, o la sección transversal, está en este rango, tiene que ser menor que 50 y mayor que 10 para que también sea económico, ¿ok? Luego de cumplir con este criterio, lo ideal es, ya yo puse un ejemplo de, por lo general, la mayoría de los puntales de madera circulares o cuadrados tienen más o menos esas dimensiones. Fíjense que si cumple. Luego, aplicando la fórmula de Euler, pudiéramos determinar, basándonos en un factor K igual a 1, condición de apoyo del elemento, que es este factor que está acá, pudiéramos determinar la carga crítica que ese elemento, pudiera soportar a compresión, y así poder tomar la decisión si ese puntal de madera o ese elemento de madera que utilizaremos como puntal es suficiente para poder soportar las cargas a las que va a estar sometido, que previamente también debemos tener un análisis de carga tomando en cuenta el peso del concreto, el peso del armado de acero, el operario, en fin, una serie de variables para saber si va a soportar o no. Entonces, bueno, acá tenemos también otro criterio que tiene que ver ya con la flecha admisible. Se deben verificar que las condiciones de deformación de la madera sea menor que los siguientes parámetros: concreto en obra limpia o aparente, es decir, a la vista, que arquitectónicamente es obra limpia, debe satisfacer el criterio de que sea menor que la luz entre 500, la deformación o la flecha. Y cuando es concreto de acabado regular o corriente, que por lo general luego van a ser revestidos con algún tipo de revestimiento, valga la redundancia, bien sea mortero o algún tipo de mosaico o otro tipo de recubrimiento, es la longitud entre 300. Básicamente esta es la flecha admisible, señores, que se debe cumplir. Los elementos llamados chapa de contacto, que es el primer nivel de carga, es decir, el tablero, la madera, la chapa o el replay que está en contacto directo con el concreto, debe cumplir estos criterios, señores. Eso es uno de los primeros elementos que debe cumplir con este criterio, porque es el que va a estar en contacto primeramente o en primer orden con el concreto, y es el que tiene que ser capaz de soportar esos esfuerzos que el concreto genera, y sin deformarse, sin salirse de este rango, de estos límites que están acá. Incluso cuando hablamos de vigas o cuando hablamos de losas, es decir, elementos sometidos a flexión, la deformación máxima en el centro viene dada por esta ecuación, es decir, la actuante, la actuante viene dada por esta expresión, que viene siendo la carga por la luz o la longitud elevado a la 4 dividido de 185, que es una constante, multiplicado por homolasticidad y por la inercia del elemento. Todo esto tiene que ser menor o igual a 1, que va a un valor de 1 a 1,6 centímetros. Esto es básicamente este es el rango permisible, prácticamente de 1 centímetro a máximo 1,6. Obviamente esto va a variar dependiendo de la longitud, porque por ejemplo, si tenemos una losa cuya luz es de 3 metros y es de acabado corriente, si nosotros nos vamos acá, acabado regular o corriente, al dividir 3 metros o 300 centímetros entre 300 va a dar 1. Entonces aquí estaría el valor de 1, estaría dentro de ese rango. Tendríamos que ver si al aplicar las cargas actuantes y todo este tema de esa madera que va a soportar esa madera y todos estos elementos, como la luz a la 4, está por debajo, es decir, es menor a este valor.
pero siempre las flechas permisibles, dependiendo de las longitudes, van a variar dentro de estos rangos. Si son menores, mucho mejor. ¿Ok? Ahora, el modo de elasticidad, que es un parámetro muy importante, incluso está contemplado en esta ecuación, va a depender de los grupos de madera. Básicamente hay tres grupos de madera, A, B y C, las cuales van a depender indudablemente de sus propiedades físicas y mecánicas, es decir, maderas de mejor calidad que otras. La mejor madera obviamente pertenecen al grupo A, que son maderas duras, conocidas como maderas duras, como el roble, por ejemplo, que son maderas que tienen excelentes propiedades físicas y mecánicas. Luego tenemos las maderas tipo B, que es muy utilizada a nivel de encofrados, porque obviamente son más económicas. Por ejemplo, el pino, nosotros es muy común que veamos tableros de pino, lo que llamamos cuartones o listones rectangulares, como vigas, que también sean de pino. Y así como el pino, hay otras maderas que entran dentro de este grupo de lo que son maderas tipo B o del grupo B, que son de calidad media. Y tenemos las del tipo C, grupo C, que son las de menor calidad, maderas que no tienen unas propiedades físicas y mecánicas tan buenas como las del grupo A y las del grupo B. Acá tenemos los valores del modo de elasticidad que presentan cualquiera de estas maderas de estos tres grupos. Tenemos el mínimo, que pudiéramos trabajar con el mínimo, pero también aparece el promedio, recordándoles que dentro del grupo A hay una serie de maderas, de especies, de especies de maderas, donde la mínima se pudiera trabajar con este valor de modo de elasticidad en kilogramos sobre centímetro cuadrado, perdón, mientras que en promedio también se pudiera trabajar con este valor, 130.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y de igual manera con el resto de los grupos de las maderas. Ahora, con respecto a los esfuerzos máximos admisibles de la madera, hay de igual manera los tres grupos A, B y C. Tenemos cuando el esfuerzo se trata de compresión, cuando el esfuerzo se trata de atracción o cuando se trata de flexión. Básicamente los tres tipos de esfuerzos principales o primarios a los que puede estar sometido un elemento de madera bajo la cual se diseña un encofrado. Acá tenemos valores en kilogramos sobre centímetro cuadrado, los cuales son valores productos de ensayos de laboratorio de materiales, y ya están básicamente tipificados y estandarizados. Pero fijémonos en una cosa, ¿no? Muy común para encofrados de construcción son las maderas del grupo tipo B, las diferentes maderas del grupo tipo B. ¿Por qué les comento esto? Porque adicionalmente a los encofrados, también la madera se utiliza como material de construcción para estructuras. Se pueden construir cabañas, se pueden construir torres, garitas, se pueden construir de pronto una vivienda de 2 niveles o hasta de 3 niveles con elementos estructurales en madera, para los cuales es muy recomendado utilizar las maderas del grupo A, todas esas maderas que son duras y que tienen grandes propiedades, y que de igual manera esas maderas luego son tratadas contra sistemas contra incendios, son tratadas contra plagas, son tratadas y selladas contra la humedad, porque al ser elementos estructurales hay que tratar de protegerla con todo este tipo de condiciones patológicas, pero este curso se trata de encofrados. Por lo general casi siempre nos vamos a basar en las del grupo B, esas maderas que son digamos de propiedades físicas y mecánicas intermedias y también de costos accesibles, de costos accesibles, ya que las maderas del grupo A, bueno, son un poco costosas, pero también es utilizadas para elementos estructurales como tal de una edificación, de carácter permanente. En este caso nos estamos enfocando en la parte de encofrado. Entonces fíjense una cosa, ¿no? Fíjense cómo la flexión para en promedio para cualquier madera del grupo B pudiera trabajar con 150 kilos sobre centímetro cuadrado, mientras que nosotros estamos trabajando con una admisible de 60. Fíjense todo lo que estamos disminuyendo, incluso prácticamente un poco más del 50%. Y todo esto viene por el tema que ya yo les conversé en la parte inicial de este tema.
que tiene que ver mucho con los controles de calidad, que al utilizar la madera para encofrado, al momento que se hace en el diseño no se tiene certeza sobre el origen de la madera, sobre la calidad de la madera, sobre las diferentes detalles o fallas que la madera puede traer de manera natural ya directamente desde el aserradero, o también la cantidad de usos que una madera pueda tener, qué tan fatigada puede estar esa madera porque ya la han utilizado n cantidad de veces. Entonces, a pesar de que en realidad estos son valores utilizados para diseño, sobre todo cuando están en el grupo A y cuando se va a diseñar una vivienda o una edificación con madera, que se sabe y se tiene certeza de que la madera es nueva y que no es para uso de encofrado, entonces se puede trabajar con estos valores, ¿ok? Pero como ya sabemos cuál es la realidad y la condición de la madera utilizada para los encofrados, entonces nosotros estamos trabajando con un valor muy por debajo, que digamos, en vez de ser 150 estamos trabajando con 60 para ir con un factor de seguridad. Ahora acá tenemos, señores, las secciones comerciales, que esto es un papel muy importante porque a la final todos nuestros cálculos van a tener que adaptarse a las secciones comerciales que existen, bien sea tableros, los espesores de los Ripley o de las chapas de contacto con el concreto, lo que nosotros conocemos como tablones o tableros, los mismos cuartones o viguetas, listones, como también le dicen en muchas regiones. Entonces fíjense que acá prácticamente todas van en función en pulgadas y en centímetros, ¿no? Entonces todas parten desde las 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas. Fíjense que acá están todas las dimensiones, ¿no? Y acá en centímetros. Por ejemplo, una muy utilizada como cuartón, como vigueta o como ustedes lo quieran llamar, o un listón, es esta de 5 centímetros por 10 centímetros, lo que es el famoso 4 por 2 en pulgadas, ¿ok? Que puede ser utilizada como viguetas, como pie derecho, como soportes en columnas, ¿ok? Es un elemento muy comercial, muy utilizado. Fíjense que acá tenemos también uno que existe, que es el de 5 centímetros por 7,5, es uno de 2 por 3 pulgadas, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos cada uno para los que se utilizan, ¿ok? Incluso tenemos el de 4 pulgadas por 4 pulgadas, que es muy utilizado para columnas. También quiero que les quede claro que esto también se refiere a los mismos elementos de madera tipo A que se pueden utilizar como elementos estructurales para construir una edificación de madera, ¿ok? Por eso que acá también aparecen todas estas nomenclaturas. Entonces, bueno, ya que hemos conversado y ya dejando atrás todo lo que tiene que ver con los criterios de diseño que vamos a utilizar para el diseño de encofrados en madera, ok, fíjense que ya conversamos sobre cuál es la ecuación para determinar los momentos flectores, para determinar el esfuerzo a compresión, a flexión, a tracción, a corte y cizallamiento. Fíjense que hemos conversado sobre el módulo elasticidad, que están tabulados y están establecidos según los tipos de madera, cómo determinar la inercia de una sección rectangular, que básicamente la madera comercial tiene secciones rectangulares, ¿ok? También hay cuadradas y bueno, hay una ecuación para determinar la inercia de una sección cuadrada. Pero básicamente también vimos el tema de los criterios de carga, cómo voy a hacer un análisis de carga, señores, qué debo contemplar, ¿ok? Y qué influye y qué no influye dentro del diseño de nuestros encofrados de madera. Entonces, como ya en el tema anterior nosotros pudimos ver cómo se diseña y qué se toma en cuenta para el diseño del encofrado de un muro, de un elemento vertical con encofrado metálico, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en un elemento horizontal, es decir, sometido a flexión, y se trata de una losa maciza como la que ustedes pueden ver acá en esta imagen referencial, que incluso está apuntalada. Y dice el ejemplo práctico número 3, calcular el sistema de encofrado de madera y la cimbra de contacto, es decir, el tablero, la chapa de contacto, para una losa maciza de 30 centímetros de espesor, la cual se encuentra a una altura de 3 metros desde la base, ¿ok? Para un concreto de consistencia fluida con una densidad o un peso específico de 2350, ¿ok? Entonces, bueno, ya nosotros vamos a empezar con la solución,
Y lo primero que tenemos que hacer es el análisis de carga. Nosotros debemos tomar en cuenta el peso específico de 2400 kilos sobre metro cúbico, a pesar de que acá nos está hablando de una densidad del concreto según el diseño de la mezcla, ¿ok? Pero tomamos este porque se trata de concreto armado y es para tratar de darle el porcentaje, ¿ok?, del acero de refuerzo por cada metro cúbico de concreto. Se multiplica por 0,30, señores, 30 centímetros, para poder estimar el peso que la losa de concreto o el concreto en estado fresco va a ejercer un peso sobre esa losa. En metro cuadrado es de 720 kilogramos, ¿ok?, por cada metro cuadrado. Y bueno, la carga variable la estamos tomando de 220, ya que anteriormente en las recomendaciones vimos que se podía trabajar con una carga entre los 200 y los 300 kilogramos sobre metro cuadrado, tomando en cuenta los equipos, el vibrador de la obra, carretones, algunas palas, algunos equipos manuales que se utilizan en el proceso de vaciado, más los operarios que pueden estar juntos en un área de un metro cuadrado, ¿ok? Al sumar esto, por supuesto, da 940 kilogramos sobre metro cuadrado. Acá hay una nota que dice: se determina la carga permanente por el peso del concreto y del armado, por eso se toma en cuenta los 2400 y no los 2350, ¿ok? Y el peso de la madera puede ser despreciado. Por ejemplo, para efectos de este ejemplo práctico se está despreciando el tema del peso propio de la madera. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta todos esos datos iniciales para el diseño como tal, nosotros vamos a partir sobre el primer nivel de carga. No sé si ustedes recuerdan que cuando vimos los aspectos básicos en el tema anterior, hubo ahí por ahí un esquema que incluso acá en este tema también lo vamos a volver a repasar. Había un esquema donde se podía visualizar los diferentes niveles de carga, y que el primer nivel de carga lo ejercía el concreto más el peso de los operarios y los equipos directamente a lo que se conoce como cimbra de contacto, o la chapa de contacto, o la chapa de contacto, ¿ok? O la chapa de contacto, que es la que está directamente en contacto con el concreto. Entonces, para este ejercicio se usará un tablero de madera cuyo espesor es de 19 milímetros, ¿ok? Básicamente 2 centímetros. Ese es digamos, la medida estándar que traen esos tableros. Los que tienen experiencia saben cuál es el tablero. El tablón es un tablero de 1,20 de largo por 0,60 de ancho. Por lo general son de madera tipo B, es decir, son de pino. Y estos tableros por lo general tienen unos espesores. Obviamente eso va a variar un poco, ¿ok? Varía un poco y va básicamente desde los 1,7 centímetros a los 1,9 centímetros, ¿ok? Es decir, 17 milímetros a 19 milímetros. Trabajaremos con un modo de elasticidad de ese tipo de madera tipo B de 75.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya nosotros vimos una tabla anterior donde aparecían los diferentes módulos de elasticidad ya tabulados según el grupo de madera. Tendríamos un momento de inercia para una franja elemental de 1 centímetro, ¿okay? Nosotros vamos a trabajar con una franja elemental de 1 centímetro para este tema de la cimbra de contacto, es decir, el primer nivel de carga, que es la chapa de madera que está en contacto directo con el concreto. Entonces nosotros, al aplicar la fórmula o la ecuación de la inercia, tenemos que la base por la altura al cubo entre 12, y sustituimos. Estamos hablando de una base de 1 centímetro porque estamos tomando una franja elemental de 1 centímetro, ¿ok? Y la multiplicamos por el espesor de 19 milímetros, el cual es 1,9 centímetros elevado al cubo según la ecuación, dividido entre 12, y tenemos acá este valor de inercia, 0,572 centímetros a la 4, ¿ok? Entonces ya el primer paso, nosotros determinamos la inercia para lo que es la chapa de contacto, la cimbra de contacto. Nosotros, este ejemplo, vamos a hacer los diferentes procesos. Primero la cimbra de contacto, luego lo que son correas y largueros, y luego las guías, ¿ok? Las guías que se encargan de transmitirle directamente a los puntales. Entonces, bueno, luego de determinar la inercia, nosotros vamos a determinar la flecha admisible, la cual viene dado por la luz entre 300, ¿ok? La longitud entre 300. Sin embargo, nosotros no tenemos longitud aún de este elemento. Estamos, porque lo que conocemos es que es la chapa de contacto, es la cimbra de contacto, y
en función de esta ecuación, que es la admisible, es la luz entre 300, es decir, la longitud entre 300, un factor de 300, tenemos también cuál es la flecha actuante. Y lo que se busca es que esta actuante, esta actuante sea menor que la admisible. Y para poder saber eso, yo tengo que conocer cuál es la longitud máxima que mi flecha actuante va a tener para que sea menor o igual a esta admisible. Por lo tanto, nosotros igualamos acá para determinar la distancia de la separación entre los largueros, es decir, la chapa de contacto, que es el tablero, se va a apoyar sobre unos largueros. Entonces, para yo poder determinar cuál es esa longitud, igualamos esta ecuación, y lo que se hizo fue que se despejó la longitud, partiendo del criterio de que esto es lo admisible. Al despejar la longitud, la L, nos va a quedar que es la raíz cúbica del factor de 185 multiplicado por modo de elasticidad y por la inercia. ¿Sí? Lo que estaba dividiendo pasó a la parte superior, todo multiplicando, y esto que está acá pasa a dividir igual con el 300, este factor de 300. Acá tenemos, esto se simplifica y por supuesto queda la raíz al cubo. Al sustituir estos valores en esta ecuación, 185 es constante, módulo de elasticidad de esta chapa de contacto, que es el tablero, es de 75.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La inercia ya nosotros la determinamos anteriormente, acá estaba el valor, basándonos en una franja de 1 centímetro. Acá está 0,572 centímetros a la 4, 300, y el W, el valor W, ya nosotros también lo determinamos, solo que acá está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a retroceder un momento para que vean. Acá está la carga, el análisis de carga es 940 kilos sobre metro cuadrado. Al dividirlo entre 10.000 para convertir los metros cuadrados a centímetros cuadrados, entonces queda el valor de, que vemos acá, 0,094, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esta ecuación nos sirve para nosotros poder ya conocer qué dimensión necesito yo de, digamos, de este caso la cimbra que está en contacto con el concreto, o a qué separación máxima yo debo apoyarla. Y a esa separación máxima es que yo debo colocar los listones o los largueros, que es donde se va a apoyar el tablero que es el primer nivel de carga, donde va a descargar directamente el peso de los operarios y el peso del concreto. Entonces, bueno, me arroja un valor que, haciendo esta igualdad, basándome en lo admisible y obteniendo esta ecuación, la sustituyo acá y me da 65 centímetros. Entonces dice, por lo que la separación de los largueros será de 60. ¿Por qué de 60? Bueno, primero porque la longitud admisible máxima para este nivel de carga con el que se estaba trabajando y con esa inercia de ese tablero, una inercia no muy alta, la longitud máxima debe ser de 65 centímetros. Es decir, el apoyo, los apoyos deben estar a cada 65 centímetros como máximo. Pero como los tableros vienen en medidas comerciales de 1,20 por 0,60, yo puedo tomar la opción de que los voy a apoyar en el sentido corto, es decir, en su sentido de 60 centímetros, y no estaría incumpliendo la longitud máxima, que es 65, estaría por debajo, ya que es 60. Entonces acá incluso explico eso debido a las medidas comerciales de los tableros de contacto, la cimbra de contacto. Entonces ya por esta parte ya tenemos una idea de que el tablero viene de 1,20 por 0,60, pero que yo pudiera colocar el tablero en el sentido de 1,20 y apoyar un larguero en un extremo y en el otro, y que estén separados a cada 1,20 m, pero no puedo hacer eso, porque si hago eso no voy a cumplir con los límites de la flecha, no lo vamos a cumplir. Entonces, lo que se hizo fue que se despejó la flecha basándose en la admisible, en la límite de admisible, y se determina que los largueros o los apoyos deben estar máximo a cada 65 centímetros. Por lo tanto, los voy a colocar a cada 60, aprovechando la dimensión más corta del tablero. Entonces continuamos. Entonces, ya una vez definido que, digamos, los largueros
van a ir o que el tablero necesita estar apoyado sobre unos listones o sobre unos largueros a cada 60 centímetros, entonces ya queda determinar el momento, para luego determinar el momento, determinar el esfuerzo actuante y poderlo comparar con el admisible, el de la fatiga admisible. Entonces fíjense que nosotros nos vamos a basar en este criterio, en que es semi-empotrado, ¿ok? Es W por L cuadrado entre 10. El W ya lo determinamos, era 940 kilos sobre metro cuadrado, lo llevamos a centímetro cuadrado y 0,094. La luz, ¿ok? La longitud es de 60 centímetros, luz al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese tablero va a estar apoyado en el sentido de los 60 centímetros, ¿ok? De su dimensión. Y si el tablero viniera de 1,20 por 1,20, de igual manera tengo que apoyarlo a cada 60 centímetros, entonces tendría un listón en el medio y dos listones en sus extremos, porque tendría que tener esa condición de apoyo, lamentablemente. Porque si no tiene esa condición de apoyo, el peso del concreto en estado fresco durante el proceso de vaciado haría que tuviera una flecha muy pronunciada, una deformación muy importante, y no cumpliría con los requisitos, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso la longitud es de 60 centímetros, se divide entre 10. Tenemos un momento en kilogramos centímetros de 34, ¿ok? El cual debemos sustituir acá en esta fórmula que viene dado que el esfuerzo es el momento por el centroide dividido entre la inercia. Ya nosotros tenemos el momento que lo acabamos de determinar, kilogramos por centímetro. El centroide obviamente va a venir en función del espesor de esa chapa de contacto. Estamos todavía en la cimbra de contacto, que tiene un espesor de 1,9 centímetros dividido entre 2 para poder determinar el centroide y dividido entre la inercia. Ok, tendríamos un esfuerzo en kilogramos sobre centímetro cuadrado de 56,5, el cual es menor que la fatiga admisible en kilogramos sobre centímetro cuadrado, la cual es de 60 y por lo tanto satisface y se considera aceptable. Ok, acá también quiero hacer un paréntesis. Si de repente este valor de este esfuerzo actuante, para compararlo con el admisible, diera, por ejemplo, 70, 80, se pudiera considerar aceptable, porque recuerden que digamos, el lapso de aplicación de carga del concreto no va a ser a largo plazo, ¿ok? Va a tener un cierto tiempo, por unas 6 o 8 horas, hasta que ya endurezca totalmente y va a dejar de ejercer el mismo peso y el mismo esfuerzo que inicialmente estaba siendo sometido. Eso por una parte. Por otra parte, ya nosotros sabemos qué aflexión, cuál es la resistencia de la madera tipo B, ¿ok? O tipo C. Pero se está tomando un valor bastante por debajo para darle un margen de seguridad, un factor de seguridad, porque tampoco se tiene certeza sobre cuáles son las condiciones de calidad que tiene esa madera. Entonces es preferible basarse en un valor un poco bajo y compararlo. Entonces ya por esta parte se considera aceptable y sí aprueba que la chapa de contacto, es decir, la cimbra que está en contacto con el concreto y con el acero de refuerzo y el peso de los operarios, esté apoyada a cada 60 centímetros o esté apoyada en el sentido de los 60 centímetros, ¿ok? Para que pueda cumplir. Si nosotros no hubiésemos apoyado esto, es decir, no hubiésemos colocado los apoyos en esa tabla de contacto a 60 centímetros, sino que la colocamos a mayor distancia, a 1 metro, es decir, 100 centímetros, o a 1,20 m, 120 centímetros, este momento va a dar mayor. Al dar mayor este momento, este esfuerzo también va a dar mayor y no va a cumplir con el admisible. Por eso es importante el primer paso de determinar la longitud máxima en función de lo admisible a través de ese despeje, y en función de eso saber cómo vamos a apoyar nuestro elemento, ¿ok? Entonces, bueno, ya nosotros acabamos de hacer la parte de diseñar a través de los niveles de carga. Ya diseñamos el primer nivel, señores, que es la chapa, el tablero, el que está en contacto con el concreto. Entonces ahora nos toca diseñar los largueros, que básicamente son los apoyos de esa chapa de contacto, ¿ok? Entonces, bueno, acá se está empezando con una sección comercial
según la tabla, nosotros vimos anteriormente una tabla de secciones comerciales, está la de 5 centímetros por 7,5 centímetros, es decir, 2 por 3 pulgadas. Okay, si yo retrocedo rápidamente un momento, si me lo permiten, acá está la tabla, y fíjense que acá está la de 5 por 7,5 de 2 por 3 pulgadas, básicamente. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos en el diseño de los largueros y se está tomando esta como un predimensionado. ¿Ok? Recuerden que esto también de igual manera tiene que ver con un, digamos, un proceso iterativo. Si no cumple, bueno, cambio a una madera de sección comercial inmediatamente superior. Yo pude haber empezado acá con el listón de 4 pulgadas por 2 pulgadas, es decir, que tenía 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, que son 4 pulgadas de altura. Ok, pero bueno, comenzamos con este que es un poco más económico, es un poco más pequeño. Entonces, en el diseño del larguero, y al igual que en la chapa de contacto, el primer paso, señores, es hacer el análisis de carga. Nosotros traemos igual este valor ya en centímetros cuadrados, kilogramos sobre centímetro cuadrado, con el tema del análisis de carga que hicimos con el enchapado, ¿ok? Con la tabla de contacto con el concreto. ¿Qué pasa? Que de igual manera ese larguero o ese listón va a tener un área tributaria que va en función de su longitud y la longitud es 1 centímetro, ¿ok? Y que va en función de un ancho de acción de carga, y ese ancho es de 60 centímetros. Por lo tanto, cuando yo multiplico esta carga que está en área, kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo multiplico por ese ancho tributario de acción de carga, el cual es de 60 centímetros, ella queda en kilogramos sobre centímetro y el valor es 5,65. ¿Ok? Entonces ya este es mi análisis de carga, ya este es mi W en kilogramos sobre centímetro. ¿Ok? No en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ya este valor es el primer paso. Luego, al igual que el proceso anterior, nosotros empezamos a hacer el análisis de formación por flecha. Empezamos a determinar primero la inercia. Ya en este caso sí me voy a basar en esta base por altura al cubo entre 12. La base es 5 centímetros, la altura es 7,5 centímetros al cubo. ¿Okay? Estamos hablando del listón que es de 2 de base por 3 de altura, 3 pulgadas de altura, entre 2 y obtenemos este valor, 175,78 centímetros a la 4. Es la inercia. ¿Qué pasa? Ya nosotros sabemos que esta ecuación nos va a permitir saber cuál es la longitud máxima a la que se deben apoyar estos largueros. ¿Ok? Estos largueros deben, para que no flecten y no produzcan una flecha excesiva, se deben apoyar a cada 1,22 metros o 122 centímetros. Por lo que la separación de las madrinas o de estos largueros, o la separación de las madrinas, porque resulta que estos largueros se van a apoyar en las madrinas, y ya veremos el esquema, es de 1,20. ¿Ok? La vamos a colocar 1,20, el cual está por debajo de este valor. ¿Ok? Por debajo de 1,22. Perfecto. Entonces, bueno, ya como en el paso anterior, lo que se acaba de hacer es realizar el análisis de carga para saber cuál es los kilogramos sobre centímetro a lo que va a estar sometidos los largueros. ¿Ok? Se analiza la inercia, ya no es el tablero, ya es un listón de 2 pulgadas de base por 3 pulgadas de altura. Se determinó la inercia. En función de la ecuación de la longitud, me va a permitir saber cuál es la longitud máxima que esta inercia me permite, la cual es de 1,22 metros o 122 centímetros. Se toma la decisión de una medida comercial por debajo, 1,20, para cumplir. Se llaman madrinas porque resulta que las madrinas son los apoyos de los largueros, así como los largueros en algún momento fueron los apoyos de la chapa de contacto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya como hemos determinado esa longitud, hallamos el momento, W por L cuadrado entre 10. Sabemos que estamos trabajando con esta fórmula de momento como semi-empotrado. Acá tenemos el W, lo determinamos en el paso anterior, 5,65 kilos sobre, bueno, acá no es cuadrado, señores, aquí es centímetros. ¿Ok? Y bueno, esto es centímetros solo, disculpen el error acá. Y la luz es de 120. ¿Por qué es de 120? Porque nosotros la determinamos acá anteriormente, 1,22 metros, 1,20 metros, decidimos tomarla, es la longitud que va a tener el larguero, ¿ok? Para que no flecte.
Entonces, sustituyendo estos valores, prácticamente centímetro cuadrado se va con centímetro. Este centímetro está solo, no está al cuadrado, es un error, disculpen. Y el valor es 8.136 kilos por centímetro como momento. Al igual que el anterior, lo sustituimos en la ecuación del esfuerzo actuante, la cual viene dada por el momento actuante por el centroide entre la inercia. Y acá al sustituir, sabemos que ya se trata de un cuartón, de un listón que tiene una altura de 3 pulgadas, es decir, de 7,5 centímetros, se divide entre 2. Y acá está la inercia, que también fue determinada en el paso anterior, obteniéndose un valor de 173,57 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, es inadmisible. ¿Ok? Fíjense que yo hice esto con toda la intención. Pude haber partido o haber iniciado sobre una medida comercial de listón conocida como la que es de 4x2, es decir, el listón de 4 pulgadas de altura de peralte por 2 de ancho de la base. Pero empecé por el más pequeño, que es de 3x2, para que se dieran cuenta que no funcionaba. Por eso es que ustedes ven muy comúnmente en todas las obras de madera que trabajan con el listón directamente de 4x2. Y es muy poco común que vean para este tipo de elementos como largueros o madrinas que trabajen con, digamos, con un elemento de menor sección. Por eso es que les mencionaba al inicio que esto es bueno ver de dónde salen las cosas y cómo se calculan, para que ustedes puedan sacar sus conclusiones de lo que ya tienen experiencia en el campo, que han podido ver todas estas secciones y todas estas dimensiones que se utilizan y esas separaciones, ¿ok? Pero todo obedece, por supuesto, a un proceso de cálculo. Ojo, fíjense que nosotros estamos calculando una losa maciza que es bien desfavorable porque tiene 30 centímetros de espesor. Quiere decir que todos los resultados que acá arrojen, ustedes los pueden implementar en sus obras siempre y cuando su losa maciza sea de 25, sea de 30, sea de 20, ¿okay? Sea de 15 centímetros, porque saben que van a trabajar con, digamos, con más holgura. Pero ya si su losa es de 50 centímetros de espesor, por supuesto, ya tienen que volver a hacer los chequeos, volver a hacer los cálculos como yo les estoy explicando acá, porque ya las separaciones y las secciones de madera no deben ser las mismas, ¿ok? Entonces, bueno, siguiendo con el ejercicio, con el tema, fíjense que no cumple. 173 kilogramos sobre centímetro cuadrado es mucho mayor que los 60, por lo tanto es inadmisible. Es necesario aumentar la sección de los largueros, es decir, prácticamente a 5 centímetros por 10 centímetros, el famoso 2x4 o 4x2 pulgadas, ¿ok? O reducir la separación de las madrinas, eso también también puede ser. Es decir, que si yo reduzco la separación de las madrinas, es decir, que no las voy a colocar a cada 1,20 m, sino que las coloco a cada 60 centímetros, acá la luz no será 1,20 metros, sino que será o 120 centímetros, sino que será 60 centímetros, ¿ok? Obviamente va a dar un momento menor, y al dar un momento menor a sustituirlo acá, es probable que el esfuerzo de prácticamente cerca o muy parecido al admisible. Sin embargo, habría que hacerlo, a ver. Pero yo opté por la decisión no de acortar y de colocar más madrinas, ¿ok? Y de acortar la longitud de los largueros, lo que hice de apoyo, ¿no? La longitud de apoyo. Lo que hice fue que, bueno, cambié a esto, ¿ok? Hay estas dos opciones y ver, recordando que esto es un proceso iterativo. Entonces, bueno, lo que hice fue que cambié a la de 4x2, es decir, 5 centímetros de base, 10 centímetros de altura al cubo, entre 12, cambia la inercia. Y al cambiar la inercia, básicamente, fíjense que me dice que como ya tengo un larguero más grande, ya no tengo un larguero prácticamente de 3 pulgadas por 2 pulgadas, tengo uno de 2 por 4 pulgadas, ya no es de 1,20 metros la longitud. Yo pudiera tener una de 1,60, incluso también podría ser de 1,50, pero no, la voy a dejar igual de 1,20. ¿Ok? Dice, por lo que la separación de las madrinas podría ser de 1,50, ya que es menor que 163 centímetros o 1,63 metros. ¿Ok? Pudiera ser esto, pero a pesar de que incrementé la sección y que pudiera trabajar con esa longitud, no, tomé la decisión de seguirla dejando a 1,20 porque me parece que está bien.
Entonces, bueno, al sustituir, por supuesto, sigue siendo el mismo valor. La única diferencia es que el momento sigue siendo igual, el centroide ya no es igual, ¿ok? Porque anteriormente era de 7,5 centímetros, acá 7,5 centímetros, ya no, ya cambiamos la sección, ahora es de 10 centímetros y por supuesto la inercia es mayor. Por lo tanto, este valor es de 97 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo que se puede considerar aceptable y se puede trabajar, ya que está un poco cercano al valor de 60. Recordándoles primero que todo el tema de que las cargas, esas cargas son temporales, no son totalmente permanentes. Una vez que el concreto ya fragua y empieza a obtener su suficiente resistencia para él absorber la tensión por sí mismo, ojo, ya eso empieza a desaparecer, ¿ok? Primero por esa parte. Tenemos el otro tema de que en realidad el valor es 150, ¿ok? Dependiendo del tipo de madera, van entre 120, 130, pero acá se está trabajando con un valor de 60, que es muy por debajo, porque no se tiene fe o no se tiene, digamos, certeza sobre cuál es la calidad de la madera, ¿ok? Incluso acá dice, es admisible si la madera se encuentra en buen estado, incluso si es una madera nueva, se pudiera trabajar y se pudiera aceptar que, digamos, estos largueros sean de 4 pulgadas por 2 pulgadas, ¿ok? Entonces, acá nosotros podemos ver el esquema. No sé si ustedes recuerdan esta imagen de la parte izquierda, donde cuando vimos los aspectos fundamentales y todo, hablamos sobre los diferentes niveles de carga, que esto era el concreto, sobre la chapa de contacto como el tablero, luego acá venían los largueros, que era esto, luego están las madrinas, y luego estas madrinas se fijaban con los puntales, y acá estaba la reacción directamente de los puntales. Bueno, acá está el esquema, señores, más o menos adaptado con los colores. Fíjense que acá está el volumen de concreto con un espesor de 30 centímetros, ¿ok? Y el área, ¿ok? El concreto ejerce, al igual que los operarios, ejerce un peso sobre esta chapa de contacto, que por lo general es el tablero común que vemos en las obras para encofrado de madera. En este caso nosotros determinamos la separación entre estos largueros, la cual dio de 60 centímetros. Estos tableros vienen de 60 centímetros por 1,20. Claro, en esta imagen no está a escala, obviamente, porque es una imagen realizada con autoforma. Pero básicamente estos largueros están a cada 60 centímetros, aprovechando la medida comercial del tablero. Y el 1,20 está en este sentido. Entonces, estas se apoyan de esta manera. ¿Qué hicimos nosotros? Diseñamos primero una franja elemental de 1 centímetro, ok, de 1 centímetro de largo hacia allá, basándonos en este espesor de 1,9 centímetros, ok, el espesor de este tablero. Determinamos la inercia, determinamos el esfuerzo admisible, lo comparamos y por supuesto nos dimos cuenta de que sí cumplía. Es decir, esta chapa de contacto no se iba a deformar. No se iba a deformar porque nosotros despejamos la L, que es la longitud de apoyo, y bueno, dio que era 63 centímetros y tomamos la decisión de colocarlo acá a 60, aprovechando la medida comercial de este tablero, ok. Si hubiese dado una distancia mayor, yo hubiese podido girar este tablero y no apoyarlo en la cara de los 60, sino en la cara del 1,20. Entonces, dependiendo, de pronto si el nivel de carga, porque el espesor de concreto era de 10 centímetros y el nivel de carga era más bajo, es probable que a lo mejor hubiese podido aprovechar que estos apoyos fueran a cada 1,20 m, porque es que el nivel de carga era más bajo y lo permitía y no iba a haber una deformación de la madera, ¿ok? Pero el nivel de carga que estamos trabajando para este ejemplo práctico ameritaba un espesor de 30 centímetros de concreto, el armado del acero, más el peso de los operarios. Tuvimos que determinar cuál es la longitud y por supuesto arrojó que era de 60 centímetros, ¿ok? Entonces, ya determinando esa longitud, sabiendo cuál es el momento flector que va a estar sometida esta chapa, y luego de ese momento flector nosotros determinar
el tema de los esfuerzos para compararlo con el esfuerzo de fatiga admisible, cumple. Ok, perfecto. Luego hicimos el diseño de este elemento, que es este que está acá, también con carga uniformemente distribuida, señores. Ok, con carga uniformemente distribuida, este elemento. ¿En qué nos basamos? Nosotros nos basamos en un ancho tributario de 60 centímetros, porque obviamente es la separación que hay entre esto. Obviamente esto es un esquema unitario, pero esto tiene continuidad hacia allá o hacia allá, ¿ok? Entonces, como hay continuidad, este larguero va a estar sometido a un área tributaria de 30 para acá y 30 para acá, perdón, son 60, ¿ok? Son 60 centímetros. Entonces, por eso que se multiplicó por 60 centímetros para obtener esta carga. De igual manera, el primer proceso de esto fue determinar la inercia, luego determinar la longitud, ¿ok? Para saber cuál era la longitud máxima que este larguero iba a tener, porque ya sabemos que tiene 1.20, ¿ok? Por el tema del tablero y que está acá a 0.60, pero esto puede continuar también más allá. Pero indiferentemente que el larguero tenga 3 metros o tenga 4 metros, porque de pronto tiene, digamos, mira, tiene 3.20, porque es la medida comercial que tiene esa madera que está en obra, no hay ningún problema. Pero ella va a estar apoyada sobre estas madrinas que están acá. Y estas madrinas fue la distancia que nosotros determinamos que dio 122 centímetros y que decidimos llevarla a 1,20 metros. Porque indiferentemente de que este listón continúe hasta 4 metros de longitud monolíticamente, yo necesito colocarle estos apoyos, y estos apoyos son las madrinas. Porque él puede tener 4 metros, pero tiene que estar apoyado a cada 1,20 m con estos elementos llamados madrinas. ¿Ok? Entonces ya nosotros determinamos y nos dimos cuenta que él cumplía, estaba en el valor de 97, un poco mayor que 60, pero ya sabemos que ese 60 también está minorado porque, bueno, porque en verdad la madera flexión soporta mucho más como esfuerzo admisible, y que bueno, si la madera es nueva no va a haber ningún problema, o si la madera está en buen estado, por supuesto va a trabajar bastante bien este larguero. Entonces ahora viene el tema de nosotros poder determinar esto. Ya no lo podemos hacer a través de carga distribuida, porque si nosotros nos fijamos en el esquema, ok, ya estos largueros le transmiten, son unas reacciones puntuales, ok, puntuales a estas madrinas. Incluso luego ellas se las transmiten puntualmente a los elementos puntales. Ok, entonces bueno, viendo este esquema, y quería que lo visualizaran de esta manera, nosotros ya sabemos, determinamos esto, ya sabemos que estos largueros también soportan. Ahora nos falta determinar estos que están acá y estos puntales que están acá, ok, para nuestra obra, para nuestro criterio, para nuestra condición, la que se nos está presentando, que es una losa maciza, doblemente armada, concreto armado, con un espesor de 30 centímetros de concreto. Entonces bueno, procedemos a determinar el cizallamiento o la resistencia al cortante que va a tener digamos, esta madrina, basándonos también en que la dimensión es de, digamos, de 4x2. Entonces bueno, la ecuación que tenemos para el corte de los elementos de madera es la siguiente, señores. Es prácticamente 3 medios, es decir, 1,5 pudiera ser, multiplicado del esfuerzo del cortante máximo, ok, ojo, perdón, del cortante máximo, que va a dividir la base por la altura. Esta es la ecuación. Y ese valor tiene que ser menor o igual, el que dé esta ecuación, que estos valores que están acá, señores. Si la madera es de grupo A, es este valor. Si es de grupo B, es este valor. Y si es del grupo C, es este valor. ¿Qué hacemos nosotros? El Q máximo viene dado por W por L entre 2, o 0,5 W por L, porque se trata de una viga simplemente apoyada, ¿ok? La que nosotros vimos, el tema de los largueros. ¿Cuál es la carga? 5,55, 5,65, lo venimos trabajando desde varias láminas atrás. ¿Cuál es la luz del larguero? Señores, la luz del larguero es 1,20, es decir, a esa distancia van a estar las madrinas, lo cual da una reacción, ¿ok? Una reacción de 340 kilogramos, una reacción puntual, ¿ok? Si nosotros sustituimos acá el 3 medios, 340, que es el Q máximo, que es la reacción, entre 50 centímetros cuadrados, que es B por H, es decir, 5 centímetros por 10 centímetros, son 50 centímetros cuadrados, va a dar un valor de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado como esfuerzo actuante a cortante,
¿ok? Y el cual es menor de 12, tratándose de una madera del grupo B, que pudiéramos estar hablando que estamos trabajando con unos listones o unos cuartones de pino, ¿ok? Entonces es menor. Al ser menor cumple, por lo tanto, ¿ok? Cumple para el esfuerzo cortante o de cizañamiento, por lo tanto es menor. ¿Qué acabamos de hacer nosotros? Yo acabo de determinar, ya en láminas anteriores nosotros determinamos este elemento, ¿ok? Lo determinamos tanto a flexión y lo acabo de determinar a corte. Acabo de hacer el análisis del esfuerzo cortante, lo soporta, ¿ok? Y como ese cortante es el mismo que le va a transmitir a esta parte que está acá, a estas madrinas, también cumple y satisface, ¿ok? Por lo tanto, a nivel de cizañamiento, a nivel de una carga acortante acá de cizañamiento, la madera también cumple y satisface. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, haciendo este principio de transmisión de carga, ¿ok? Recordando que si esto está simplemente apoyado en los apoyos que están acá, que son estos que son los apoyos, se genera un esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante máximo que nosotros determinamos, que es un medio de W por L, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que a nivel de esfuerzo cortante soporta porque es menor que 12. Que es menor que 12 y bueno, por lo tanto cumple. Entonces, acá, luego de que esto, tanto este cuartón como este cumplen con la carga de cizañamiento de corte, luego ellas, según este esquema de transmisión, se lo va a transmitir al puntal, señores, al puntal. Nosotros pudiéramos hacer el análisis con un puntal de madera, ¿ok? Con un puntal de madera, pero para este ejemplo yo decidí, que es lo más común, de traerles esta información que tiene que ver con los puntales metálicos. Acá está el esquema, incluso acá hay una tabla de una especificación técnica de estos puntales para que ustedes vean según los dos tipos, el F1 y el F2 de esta marca comercial, ¿ok? Y en función de su altura, es el más común, el que va de 1,70 m a 3 metros. Está el otro puntal que es más largo, ¿ok? Que es más esbelto, que va de 2,50 metros a 4,40, que es un puntal que no sé si ustedes lo han visto, que se caracteriza por lo general, es mucho más largo. ¿Qué pasa? Que estos tienen unas capacidades de carga en kilogramos, es decir, 2300, 2070 kilogramos. Y fíjense que la altura juega un papel importante. Mientras menos sea la altura telescópica, o sea, porque estos son como unos, digamos, puntales tipo telescópicos, que se extienden y se contraen. Fíjense que mientras más es la altura, menos es la capacidad que él tiene de soportar carga. Como en el ejercicio, en el enunciado, yo colocaba que la losa estaba a 3 metros de altura, entonces este puntal va a trabajar a 3 metros de altura y él va a tener una capacidad, ¿ok?, de 1100 kilogramos, lo cual, por supuesto, es mayor la capacidad que él tiene de la carga de cizañamiento, la cual a él se le va a estar aplicando, la cual es de 340. Incluso si yo me voy acá al esquema, y como yo dije, esto es simplemente un esquema unitario de una unidad típica, pero obviamente esto tiene continuidad tanto en este sentido como en este sentido. Entonces es probable que estos puntales estén sometidos no solamente a un esfuerzo cortante simple, sino que de pronto esté sometido a un esfuerzo cortante doble. Incluso es posible que el Q máximo no sea 340, es posible a nivel del puntal, ¿ok? A nivel del puntal. Es posible que sea de 640. Entonces, si es de 640, igual el puntal va a soportar, porque él tiene una capacidad de 1100 kilogramos. ¿Ok? Entonces, fíjense que como a medida que se incrementa la longitud, la altura, la capacidad de carga del puntal también disminuye. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros acabamos de ver es demostrar el porqué de las secciones que se trabajan de madera muy comunes, como la de 4x2, el porqué el tablero también es como, digamos, un elemento muy típico y muy utilizado para este tema de contacto directo con el concreto y el peso de los operarios, y todo este tema de la movilización que tiene que ver en el proceso de vaciado del concreto, ¿okay? que lo absorbe este primer elemento y luego se lo transmite a los largueros, luego los largueros se los transmiten a las madrinas y luego las madrinas a los puntales. Y fíjense cómo juega un papel importante también el tema
de que las longitudes que deben tener cada uno de ellos va en función de sus capacidades admisibles, de sus propiedades de, digamos, propiedades geométricas y estáticas como la inercia, ¿ok? Y todo esto. Entonces, básicamente, nosotros acabamos de hacer un diseño y hacer una revisión de una losa maciza encofrada con madera, señores, que tiene un espesor de 30 centímetros. Esto le va a servir a ustedes de referencia para cuando ustedes quieran verificar si tienen que vaciar una losa maciza de 40 o hasta de 50 centímetros, que se pudiera dar el caso, de pronto para un estacionamiento, digamos, de varios niveles, que se caracterizan porque manejan losas de 40 centímetros incluso. Entonces ustedes pueden tomar y practicar, ¿no?, con este tema y ver cómo quedan sus separaciones y cómo va a ser todo este tema. Entonces, bueno, ya para concluir tenemos las siguientes recomendaciones. Seguir las instrucciones del montaje, desmontaje y mantenimiento del fabricante. Esto es cuando se trata de alguna franquicia, de algún tipo de elemento de elementos de encofrado que ya están, digamos, como marca registrada, pues ya están más que diseñados. Definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la estructura. Esto es muy importante, señores. Yo voy a hacer acá un paréntesis con respecto a esta recomendación. Fíjense que nosotros en el tema de muros, que es uno de los elementos más álgidos y más delicados para la parte del vaciado de concreto, sobre todo cuando son muros que tienen más de 3 metros de altura o de 2,50, porque les voy a recapitular el tema de la cabeza líquida. Cabeza líquida es la presión máxima a la que el concreto ejerce, basado en su peso específico. Si yo tomo el peso específico del concreto como 2400, ¿ok?, y lo multiplico por su altura de cabeza líquida, la cual es 2,4, me va a dar una presión de 5800 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa es la presión máxima que se va a generar en la base de ese muro. Si yo encofro un muro de 3 metros de altura, señores, o de 4 metros de altura con madera, es probable que ese muro colapse y falle. No el muro, el encofrado. Y al fallar el encofrado va a tener defectos el elemento ya endurecido. Puede ser que el muro, cuando desencofremos, tenga ciertas barrigas o tenga cierto desplome porque se dio la madera en algún punto. Es posible que ceda totalmente o parcialmente y se abra totalmente el encofrado. Entonces, esta recomendación, que dependiendo del elemento estructural y se escoja la tipología de encofrado. Señores, yo les voy a dar una recomendación muy clara. Si su muro es de menos de 2 metros o de 2 metros máximo, pueden trabajar con madera. ¿Ok? Si es de más altura de 2,5 metros, no trabajen con madera. Traten de trabajar con encofrados especializados que se diseñen y que estén, valga la redundancia, diseñados para soportar esos esfuerzos a los que va a estar sometido. ¿Ok? Bueno, acá podemos decir, definir el tipo de encofrado en función de la tipología de la estructura. Asimismo, el encofrado tiene que tener suficiente resistencia para soportar sin deformaciones apreciables la carga del hormigón que lo contenga. ¿Ok? Acoplar los encofrados de manera ordenada y siempre horizontal en lugares adecuados fuera de las zonas de paso. El encofrado se diseña de modo que las losas, muros y otros elementos tengan formas, dimensiones y posiciones correctas dentro de las tolerancias establecidas. Esto tiene que ver mucho con lo que yo acabo de explicar anteriormente. Tienen que tratar de seleccionar bien el tipo de encofrado que van a trabajar según el elemento estructural y según las dimensiones que éste tenga. ¿Ok? Las características del concreto, qué tan fluido es, qué asentamiento tiene, cuál es la temperatura de ese concreto, cuál es el peso específico de ese concreto, posee retardador de fraguado. Entonces todo eso influye mucho. ¿Ok? Acá dice, los métodos de diseño de encofrado dependen del tipo de material a utilizar. Claro, ya nosotros lo veníamos viendo, ¿no? Fíjense que con la franquicia esta que utilicé en el tema anterior, con encofrados metálicos, ya había una tabla con los valores tabulados de que estos paneles eran capaces de soportar, y al igual que sus tensores, ¿no? Mientras que acá con la madera sí nos tocó hacer más cálculo y hacer más análisis para poder determinar, y es lógico, la madera no va a tener las mismas propiedades
como material resistente que el metálico, ¿okay? Que el encofrado metálico. Tenemos que tener eso claro. La madera es un material de construcción que se puede utilizar varias veces, ¿ok? Pero que tiene sus limitantes, tiene sus ciertas capacidades. Él tiene una inercia, tiene un módulo de elasticidad, tiene una deformación que máximo puede soportar, y tiene un esfuerzo o una fatiga máxima que este puede soportar. No podemos comparar la madera, al igual que un encofrado metálico, con una estructura metálica, ¿ok? El encofrado debe presentar un soporte seguro a las cargas verticales y laterales que podrían aplicarse. Comprobar el buen estado de las placas de encofrado, es decir, las caras de contacto, de las protecciones colectivas asociadas y de todos los elementos auxiliares para el montaje. Esto también es importante, hay que verificar, porque es que no solamente es los elementos que yo acabamos de ver en el tema del diseño. Si se tratara de una columna, es probable que hayan, dependiendo de la sección y de la dimensión de la columna, porque es que hay columnas que a veces, según el diseño estructural de la edificación lo amerite, son muy grandes, y es probable que utilice corbatas y puntales y largueros. Es probable que trabajes con tensores internos. Entonces esto es muy importante también, verificar cada uno de esos elementos y componentes que conforman el encofrado. Comprobar que los encofrados estén limpios de restos de hormigón, sobre todo si es hormigón endurecido ya, que queda casi siempre incrustado en las maderas, y que se hayan eliminado las puntas de clavo. También es muy común ver clavos que sobresalen, que están doblados y todo esto, y que obviamente causa defectos en el acabado del concreto. Para el diseño de puntales, considerar la carga de la losa, la carga variable, la carga permanente y el encofrado, como el tiempo entre la colocación de pisos sucesivos entre los pisos principales. Esto también hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. Y una recomendación que es muy importante, que colocar los puntales que soportan pisos sucesivos directamente sobre los que están debajo. Siempre hay que tratar de que, si estamos armando varias losas, porque hay la disponibilidad de equipos, de herramientas como puntales, hay que tratar de que haya una coincidencia, entre dos niveles sucesivos, de una coincidencia concéntrica de los puntales. Esto es muy importante para el principio de transmisión de carga, señores. Entonces, bueno, ya con esta parte hemos concluido la unidad 3, la que tiene que ver con la parte de encofrado, sobre fundamentos básicos, recomendaciones, el diseño, el cual es una parte muy importante, el diseño de los encofrados, porque no sabemos, dentro de su vida profesional, en su ejercicio, cuando se van a topar con la necesidad de tener que diseñarlos, porque se van a encontrar con un vaciado de un elemento bastante atípico, y que es probable que con las técnicas constructivas conocidas y muy utilizadas no cumpla, no satisfaga los criterios. Entonces, bueno, la idea de esta unidad era esto, que ustedes pudieran manejar los criterios de diseño y poder aplicar estos conocimientos al momento que tuvieran que hacer cualquier tipo de diseño de un encofrado atípico, bastante atípico, un elemento estructural con algunas dimensiones geométricas que se salen de lo estándar, que se salen de lo normal, y que, bueno, ustedes puedan tener los criterios, los criterios básicos para poder tomar la decisión, y no solamente para diseñarlo directamente, sino que ustedes también puedan tomar la decisión sobre qué material es más ideal para su situación particular. Entonces, bueno, aparte de esto, también quedamos pendientes con unos formatos que también va a formar parte de su material de apoyo. Ustedes lo van a tener disponible en la plataforma con este contenido de este tema. Y acá fíjense que tenemos una planilla que se llena en campo para llevar el control de calidad de los encofrados. Fíjense que aquí dice inspección de acero de refuerzo. Tiene unos datos básicos como el proyecto, el área, el contratista, qué plano, el elemento. Incluso acá se puede hacer un esquema del armado de acero. Acá se puede especificar de los diferentes diámetros nominales, de los aceros. Se puede
especificar cuál es el fabricante y cuál es el número de la colada. Y acá hay una verificación, una lista de chequeo. Fíjense que si cumple, si no cumple, si no aplica o si es rechazado. Y si es rechazado se pueden colocar unos comentarios. Ustedes saben que bueno, ustedes van a tener unos planos, unas especificaciones técnicas y hay que cumplir con ellas con respecto a longitud de despieces, cantidad de despieces, la repartición y separación de estos aceros de refuerzo, solapes, ok, un criterio muy importante, el amarre de las uniones, la limpieza del material suelto, ok, diámetro según los planos o especificaciones, el alineamiento horizontal, la verticalidad como la plomada, deformaciones o fatiga del acero. Es muy común ver que a veces con los elementos que llaman grifa, digamos, van forzando el acero y lo van llevando hasta un punto porque quedó fuera de las cotas del encofrado, ok. Incluso la fecha del armado, a veces hay armados que duran muchos días ya listos y no se ha realizado el vaciado. Entonces esto es bueno tomar nota de esta situación. Esto es una lista de verificación y de chequeo para lo que son las conformidades, no conformidades, si aplica o no aplica, y si fue rechazado, hacer el comentario del por qué fue rechazado. Con respecto a digamos a esto, fíjense, cortes de alambres, clavos, desperdicio, esto hay que tomarlo en cuenta y no dejarlo antes del proceso de vaciado, porque puede traer, digamos, daños perjudiciales al concreto como tal. Y bueno, acá los responsables, fíjense que a nivel de concreto es básicamente lo mismo. Ustedes se pueden ir familiarizando con el formato, como les digo, va a formar parte de su material de apoyo, y es una lista de chequeo donde ustedes van a poner el plano de referencia, qué resistencia F' se tiene, cuál es el slung, que es el asentamiento, cuál es el elemento que se está verificando el control de calidad para la liberación del vaciado de concreto. Antes de vaciar el concreto, yo les recomiendo que ustedes tengan estas listas con su personal de campo y verifiquen que la limpieza de la estructura si está sí o no, la topografía, cómo está la nivelación, si ejes y dimensiones, verificación de armadura según lista de chequeo, verificación del encofrado según lista de chequeo, juntas, ok, si hay tuberías, conexiones a aguas, puntos de aguas blancas, aguas negras, todo esto hay que verificarlo, señores, si está ya cumple con las pruebas a nivel de presiones para tuberías de aguas blancas y la prueba hidrostática para tuberías de aguas negras, ok. Si hay pernos de anclaje dentro de su elemento, si están o no están, verificación del procedimiento de seguridad de acuerdo a lo estándar y verificación del funcionamiento y condiciones de los equipos y herramientas tales como vibradores, mezcladores, bombas del bombeo de concreto, herramientas menores y equipos para la realización de ensayos en el sitio, ¿okay? Esto es bueno, tener esta lista de chequeo y saber si se cuenta con todo esto ya disponible. Esto ya más es un formato más para el tema de la toma de especímenes cilíndricos. Fíjense que acá está el número de cilindro, la fecha de la toma, la fecha de ensayo, las edades, diámetros, altura, el peso, todo este tema, el slung, lo que es el asentamiento, temperatura. Fíjense que todo esto tiene que ver con la toma de especímenes cilíndricos. Y acá podemos ver otro formato también que tiene que ver con el acero de refuerzo. Ya más o menos nosotros lo estuvimos viendo acá, ok. Entonces bueno, básicamente estos son unos formatos básicos, señores, básicos que ustedes pueden tener en sus obras, ok, donde estén ejerciendo la parte de control de calidad de concreto armado. Son como una especie de unas liberaciones de vaciado que tienen que ver con unas listas de chequeo que son importantes verificar y realizar antes de proceder al vaciado de los elementos, incluso antes de proceder a la liberación. Fíjense que ustedes tienen que básicamente liberar 3 elementos: liberar los aceros de refuerzo, liberar los elementos encofrados y liberar el concreto, el vaciado, para que se pueda realizar el vaciado del concreto. Entonces bueno, ya con esto termino este tema, la unidad 3, la cual es referente a la parte de encofrado y diseño. Nosotros vamos a continuar próximamente, ok, estará disponible en la plataforma el contenido que tiene que ver con digamos los materiales, ok, especiales, de alguna manera, productos especiales que son muy utilizados para subsanar las
no conformidades o las desviaciones que pueda sufrir alguno de sus proyectos o obras de concreto armado. Estábamos hablando de puentes adherentes, de anclajes químicos, anclajes mecánicos, estamos hablando de morteros ground de nivelación, en fin, una serie de productos que es importante que manejemos y que veamos dentro del contenido del curso, porque en algún momento, en algún punto, les puede suceder que tengan que curar algunas grietas, algunas fisuras, algún momento hubo un defecto en el concreto y hay que subsanarlo con algún mortero de alta resistencia o un mortero de nivelación. En fin, a veces hubo un error con respecto a la colocación de un acero de refuerzo y ahora toca anclar unos aceros de refuerzo y ya el concreto está endurecido. Entonces ahí vienen estos productos que de alguna manera tienen que ver con la tecnología del concreto y que pueden subsanar y salvar algunos proyectos, ¿ok? De donde se hayan cometido errores con respecto a sus especificaciones y planos, como por ejemplo los anclajes químicos. Entonces, bueno, con esto me despido. Estamos en contacto por el foro chat, al igual que por la plataforma. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Que estén muy bien, señores. Hasta la próxima.